Buenas noches. Mi nombre es Ignacio Alfaro, de Abriendo Datos Costa Rica. Está aquí también. Buenas noches, yo soy Susana Soto, también de Abriendo Datos Costa Rica, y vamos a estar conversando con ustedes hoy sobre gobierno abierto, algunos conceptos básicos y un poco el proceso de Costa Rica. Quedan con Ignacio, vamos a estar conversando durante un rato por acá. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver algunos elementos, digamos, de este concepto de gobierno abierto, que como bien lo sugiere el título, es un concepto o una ruta en construcción, es decir, los conceptos que vamos a hablar acá están justo en este momento pues, en un proceso de cambio, y es muy posible que en el futuro se entiendan diferente y tengan otros matices. Esto es importante también entender, porque el gobierno abierto es un proceso. Y como proceso que es, evidentemente implica distintas etapas, implica actores involucrados, implica también entender para todas las partes que están, digamos, en este proceso, que hay que entender las dinámicas desde las cuales se va gestando la participación de cada uno de estos actores. La pregunta, evidentemente, del millón es, bueno, ¿qué es gobierno abierto? Como concepto, quizás es fácil irlo delineando tal vez a partir de que no es un gobierno abierto. No es gobierno abierto, no es un proyecto con una fecha de finalización, es decir, no hay un gobierno abierto acabado, alguien que ya haya hecho un gobierno abierto, tampoco puede decir que tiene como un logro que hicieron un gobierno abierto, sino que es un proceso de cambio que busca alcanzar un estadio o un cambio cultural. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque el gobierno abierto se puede ir midiendo más su grado de madurez en la evolución que el logro puntual al que se haya alcanzado. Claramente no es responsabilidad de una administración o de un gobierno, ni del gobierno anterior, ni el próximo, sino que es un concepto, perdón, es un proceso continuo que nos involucra a todos y a todas las personas, ¿verdad? En su construcción. Evidentemente hay liderazgos que se van dando en las distintas administraciones o gobiernos, pero no es un proyecto que sea únicamente responsabilidad ni de una administración ni del gobierno como tal, excluyendo a la sociedad civil, digamos, o a las personas. El gobierno abierto, evidentemente, no es solo gobierno electrónico, implica mucho más que usar la tecnología para mejorar servicios. Es cierto que el gobierno abierto se puede ver potenciado y ayudado, puede ser una palanca muy importante el uso de la tecnología, y sin ninguna duda que la es, pero el gobierno abierto no es gobierno electrónico. Las iniciativas que puedan existir de gobierno electrónico, entendamos como esa capacidad de relacionarse con el Estado como proveedor de servicios a través del gobierno electrónico, no es ni agota el gobierno abierto, aunque de alguna forma puede incluirlo, por supuesto. Un gobierno abierto claramente no es la solución a todos los problemas. Evidentemente son opciones innovadoras para mejorar, pero no es una fórmula que permita resolver todos los problemas que pueda tener, digamos, de gobernanza o en general de política pública una sociedad. Tampoco es una marca registrada, y eso es importante entenderlo, de que no es, digamos, un proyecto al que se pueda atribuir una titularidad o propiedad a nadie. Realmente es un concepto que se construye colectivamente, y se construye colectivamente el gobierno abierto, y se construye colectivamente lo que entendemos por gobierno abierto. Tampoco es, y retomando aquí lo de que no es un sitio o gobierno electrónico, tampoco gobierno abierto es un botón en una página web que diga, bueno, ya tienen gobierno abierto. No, no. Puede haber algunas herramientas de gobierno abierto que se reflejen en un sitio web y que permitan, digamos, potenciar el gobierno abierto, pero gobierno abierto no es un sitio, digamos, web específico. Definitivamente, como lo decíamos al principio, es un cambio cultural que implica la participación de todas las personas, quienes están en gobierno y quienes no lo están,
y también la participación de quienes han estado en gobierno y luego ya no están, o quienes no están en el gobierno y van a llegar a estar. Eso es una mera transitoriedad, ¿verdad? Pertenecer a un gobierno o estar en una administración pública. Como personas conformantes, perdón, de una sociedad, es que trabajamos el concepto del cambio cultural y que incide en distintas áreas de nuestra relación pues, con la administración pública, pero también toca muchas veces nuestro actuar en nuestras agendas, digamos, privadas de las organizaciones o de los intereses o causas que las personas tienen. El gobierno abierto también las impacta como cambio y puede, obviamente, pues proporcionar herramientas y principios que permitan, digamos, hacer uso de esos conceptos. Un gobierno abierto busca organizar su trabajo alrededor de 3 principios: transparencia y acceso a la información. Esto es vital, evidentemente. La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental debe ser abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público. Es decir, si tenemos información que no es accesible, que no es comprensible, que está en formatos o con accesos cerrados, difíciles de llegar, o solamente parcial, muy escasa, o incluso al revés, que sea tan sobreabundante que la haga imposible de comprender o de asimilar, eso, digamos, no cumple realmente con el pilar de transparencia y acceso a la información. La participación y colaboración es el segundo pilar en el que se basa el gobierno abierto. Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público proveyendo los canales apropiados. Veamos que el gobierno tiene una función, pues evidentemente, de buscar cómo interesar a la ciudadanía e involucrarla en el debate público. Esto no exime, obviamente, no nos exime, digamos, a la ciudadanía de la obligación, evidentemente, de entender que nuestro rol no puede ser un rol pasivo de nada más, pues ir a votar cuando toca y listo, sino que tenemos que, evidentemente, involucrarnos e incidir, digamos, sobre el debate público. Pero también los gobiernos no pueden limitarse a decir, bueno, ves que yo abrí un espacio y nadie vino. Bueno, ¿qué hizo para promover ese derecho? Al igual que muchos otros derechos y principios constitucionales, pues se espera del Estado que tenga políticas públicas para promover el ejercicio de esos derechos, para, por ejemplo, hacer conciencia a personas que no saben o no comprenden que tienen ese derecho, que sepan que lo tienen y lo pueden ejercer. Y otro pilar es la rendición de cuentas, que supone la existencia de normativa y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones. En el caso de Costa Rica tenemos, al igual que en transparencia y acceso a la información que está previsto en la Constitución política, la rendición de cuentas y la participación también. La transparencia y el acceso a la información la tenemos en nuestros artículos 27 y 30, que nos garantizan pues, el derecho a acceder a información de interés público y a las oficinas públicas, entendiendo por oficinas hasta las oficinas, digamos, virtuales y los sitios web y toda la información y datos que obren en poder del Estado de interés público. La participación es un principio muy importante que fue incluido en nuestra Constitución en el artículo 9 como la forma en la que se ejerce el gobierno, se ejerce de forma participativa. La rendición de cuentas, pues también está en la Constitución en el artículo 11, al decir que la administración pública en su conjunto tiene que someterse a unos mecanismos de evaluación de sus resultados y de rendición de cuentas. Todo esto se ve apoyado y sustentado, y por eso está pues, al pie, digamos, de los principios, por la innovación y la tecnología. Definitivamente esa es la idea, es poder hacer uso de nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos planteamientos para los problemas, que a veces son problemas muy viejos que no hemos logrado resolver, pues de formas innovativas o innovadoras, perdón, y haciendo uso de estos 3 principios, y junto con el acceso a la tecnología, las tecnologías de información y comunicación, se pretende pues tener un alcance mucho mayor, digamos, una interacción mucho mayor. Claramente tenemos que entender pues que el gobierno abierto es un gobierno que tiene que tener un efecto real en las personas, como pues cualquier idea tiene que demostrar en la realidad, pues ser útil e interesar, ¿verdad?, a las personas, interesar a las personas y impactarles pues, en una mejora en la calidad de vida, en la prestación de los servicios públicos de que disfrutan, en que haya mayor seguridad, en que haya mayor integridad de parte de las empresas. Y estos ejemplos que pongo no son casuales, estos ejemplos son pues, los desafíos y los retos que tiene una plataforma de gobierno abierto de la que vamos a hablar ahorita.
Una definición, pues, que a nosotros nos gusta y que creemos que toca los elementos principales, es que gobierno abierto dice entabla una constante conversación, subrayémoslo de constante, ¿verdad? No es cada 4 años o cuando hay algún proyecto específico que nos interesa desde la administración pública que llegue la gente, una constante conversación, y aquí subrayamos conversación para entender que es un diálogo en donde ambas partes han de hablar y escucharse. Con los ciudadanos, con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en las necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y comunica todo lo que decide. Evidentemente hay muchos retos ahí, ¿verdad? Poder ser capaz, una administración pública, de tomar decisiones basadas en las necesidades y preferencias de las personas, pues requiere una gran comunicación, requiere tener acceso a generar y poder analizar datos, por ejemplo, para poder orientar las políticas públicas hacia las necesidades de las personas y evidentemente dialogar con las personas dentro de las prioridades que pueda tener un gobierno, bueno, cómo es la mejor forma de llevar adelante esta prioridad. Facilitar la colaboración de ciudadanos y funcionarios, vea que están mencionados, definitivamente los funcionarios y los ciudadanos tenemos que trabajar todas las personas en conjunto, colaborando. Esto no es un asunto individual o responsabilidad del Estado, yo me quedo esperando a ver qué van a hacer, sino que debemos construir en conjunto. En el desarrollo de los servicios que presta y comunica todo lo que decide. Esa es una definición pues que nos gusta mucho. Tenemos, hay alguien tal vez si puede silenciar el micrófono, hay una persona, creo que ya lo logramos. Continuemos entonces. Siguiendo sobre esto, hay una ruta de gobierno abierto que se ha seguido en el mundo que se ve ampliamente impulsada y apoyada por una plataforma internacional multilateral de adhesión voluntaria llamada la Alianza para el Gobierno Abierto. Su nombre está en inglés pues porque nace muy influida obviamente por una política pública del gobierno de los Estados Unidos, pero ya fue pues totalmente apropiada por la comunidad internacional. Inclusive ha habido momentos y acciones en las que el gobierno de los Estados Unidos no ha sido pues ni un actor ni siquiera relevante en el gobierno abierto y la plataforma sin duda alguna continúa. Esta plataforma, Alianza para el Gobierno Abierto, tiene sus orígenes en un memorándum sobre transparencia y gobierno abierto de enero del 2009, recién empezando la administración Obama. Crea una directriz, digamos, sería el equivalente nuestro legal, para el gobierno abierto y una oficina encargada de velar por el cumplimiento, digamos, de esas instrucciones, a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto, propiamente, digamos, cerca de la presidencia. Reconoce como pilares angulares la transparencia, participación y colaboración. Situémoslo de nuevo que esto es 2009, hace ya más de 10 años, en enero, ¿verdad? Solicitó a todas las agencias tomar 4 acciones puntuales y publicar un plan de gobierno con una duración de 2 años. ¿Cuáles fueron estas acciones puntuales que le pidió en ese momento la administración Obama? Bueno, publicar información del gobierno en línea, mejorar la calidad de la información gubernamental, crear e institucionalizar una cultura de gobierno abierto. Y subrayamos aquí lo de institucionalizar, porque desde ese momento la administración Obama entendió y perfiló esto como una política que debiera tener una implantación en el gobierno y en la sociedad y no un proyecto, digamos, de su propia administración. Y crear y habilitar un marco de políticas para el gobierno abierto. La ruta propiamente internacional, digamos, nace en el año 2011. Se da una reunión en Washington de líderes gubernamentales y sociedad civil hablando sobre el tema y 6 meses después se da una primera reunión ya de alto nivel convocada en ese momento por Hillary Clinton con representantes de más de 60 gobiernos ya para ese momento. Para el 20 de septiembre de 2011 se da el lanzamiento pues, oficial internacional de la plataforma multilateral en el marco de la 66ª Asamblea de las Naciones Unidas. Al inicio hubo 8 países fundadores: Estados Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Brasil y Filipinas. Esos fueron los líderes iniciales. 38 gobiernos más se fueron sumando a la iniciativa en ese momento y asumieron el compromiso de presentar su primer plan de acción en 6 meses después pues, de su adhesión, entre ellos Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Costa Rica se une en el 2012 y presenta su primer plan de acción en el 2013.
Este plan de acción, siguiendo esta idea, digamos, de los planes a 2 años, tiene un ciclo muy específico que está diseñado pues para potenciar estos principios, obviamente, que cree y defiende el gobierno abierto. Principios de co-creación, es decir, desde el inicio vamos a sentarnos juntos todas las partes, gobierno, sociedad civil, posteriormente se ha unido la empresa, la academia, nos sentamos a co-crear desde una hoja en blanco qué es lo que queremos proponer como iniciativa o proyecto específico que pueda aportar o sumar o ejecutar algunos de los principios del gobierno abierto. Esto tiene que pasar por un proceso obviamente más amplio de consulta que se busca que se facilite por todos los medios posibles, es decir, piénsese en hacer uso de la tecnología, que sitios web, etcétera, pero también evidentemente llegar a los lugares a donde la tecnología por razones técnicas o hasta por razones de formación y educación de las personas no está llegando, poder organizar consultas en, evidentemente, fuera del área metropolitana, en el caso de nuestro país que tenemos esta situación donde tenemos un área metropolitana muy fuerte y muchas áreas que de alguna forma se consideran medio periféricas y accesorias a veces, poder obtener el criterio de esas personas para continuar el proceso de co-creación y poder entonces, con un plan concluido y presentado a la Alianza para el Gobierno Abierto, del cual tienen acceso a él el resto de los países y que además es sometido, digamos, a posteriores revisiones, entrar a un proceso de implementación que también tiene que ser compartido. Esto tampoco es una responsabilidad únicamente del gobierno y lo decimos pues en ambas vías, ¿verdad? No es correcto ni para el gobierno excluir a la sociedad civil y decir, bueno, ok, ya tenemos lo que queríamos, hasta luego y a partir de ahora yo tomo el mando, ni tampoco para la sociedad civil desaparecerse y decirse, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, y a partir de este momento es asunto del gobierno y a mí que no me molesten porque ya yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, definitivamente no es así como funciona. Y el último, digamos, fase del ciclo del gobierno abierto, de los planes de acción, es la evaluación. Esta evaluación es muy interesante porque la Alianza para el Gobierno Abierto ha propuesto la creación de un mecanismo dependiente de evaluación contra los planes de acción contra principios. Creo que se fue la imagen ahí. Vamos a arreglarla. Vamos a ver, disculpen. Seguir compartiendo. Listo. Disculpen. Ok, esta evaluación, como les decía, es un mecanismo independiente que, si bien es cierto, es patrocinado, apoyado y sostenido por la Alianza para el Gobierno Abierto, son investigadores independientes que, siguiendo algunos criterios previamente publicados y estándares que son de conocimiento de toda la comunidad, evalúa si realmente se cumplieron los principios, no solamente en el compromiso como tal, sino en su misma creación, es decir, hubo realmente co-creación del compromiso, hubo realmente un proceso de consulta real y no una, digamos, simulación. Ok, entonces estábamos en la evaluación y esa evaluación además se hace pública y así como se reconocen, digamos, los méritos, pues también se señalan los compromisos que tuvieron digamos, un nivel muy bajo o deficiente o pobre, por decirlo de alguna forma, de cumplimiento de los principios, y obviamente también se analiza el grado de cumplimiento efectivo del compromiso. Es decir, puede ser un compromiso que haya sido co-creado muy bien difundido, pero a la hora de la implementación, no sé, por ejemplo, tal vez sucede a veces en los cambios de gobierno, a la hora de la implementación, pues la máquina se detuvo, gobierno y sociedad civil nunca se comunicaron y de ahí nunca se hizo nada. Y eso también se refleja, evidentemente, en esa evaluación que hace el mecanismo de revisión independiente. Los compromisos que se asumen, que se espera que sean pocos, tienen como guía seguir el criterio SMART, que en inglés las letras lo que nos refieren es a que sean compromisos específicos, es decir, que se sepa muy bien qué es lo que se está proponiendo
no generales, que puedan ser medibles en cuanto a su grado de cumplimiento, poder medir si se alcanzó o no se alcanzó y en qué grado. Que sean alcanzables, es decir, que sea algo que realmente esté dentro de las posibilidades alcanzarse, que sea, y entre las posibilidades incluyendo que se tienen 2 años solo para eso, que sea relevante, es decir, que tenga algún impacto real en el fortalecimiento de los principios del gobierno abierto y que esté limitado o constreñido, digamos, a un cronograma para poder asegurar que las etapas o los hitos vayan fluyendo conforme fueron planeados. Ok, viendo esta ruta internacional, hablemos ahora qué ha pasado en Costa Rica. Yo les voy a comentar el inicio de esto y posteriormente lo veremos en el tercer plan de acción con Susana. Bueno, inicialmente hubo un primer plan de acción, nada más permítame para estar claro en la diapositiva. Ok, vamos a ver, se ha abordado desde distintas perspectivas. Inicialmente hubo un primer plan de acción que realmente no fue muy acompañado, digamos, de una política pública más fuerte. Hubo un segundo plan de acción que esta imagen que estamos viendo ahí pertenece a la construcción de ese plan de acción. Y luego de concluidos hubo un tercer plan de acción que es en el que estamos en este momento. Nosotros en este momento, según estadísticas de la Alianza para el Gobierno Abierto, tenemos planteados en todos nuestros 3 planes de acción, hemos planteado 55 compromisos y se han abordado 28 temas diferentes. Ahora bien, ¿esto qué grado de cumplimiento o cronograma ha seguido? Ok, vamos a ver. Como les decía, inicialmente se manifiesta en enero del 2012 el interés de la adhesión y a septiembre se inicia la elaboración del primer plan de acción que se presenta en el 2013. Un borrador se somete a consulta pública. Esa consulta realmente fue una consulta bastante reducida, digamos, y hubo un análisis de retroalimentación y se presenta oficialmente el plan en abril del 2013 en la reunión regional de la Alianza para el Gobierno Abierto que se estaba celebrando, perdón, la internacional que estaba celebrando en Londres en ese momento. Posteriormente se da, y esto es muy importante tenerlo claro, que es posterior a esto, en mayo, que se da una reunión de la, digamos, del ente al que se le había encargado la ejecución de este plan, que era la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y la sociedad civil, buscando interlocutores. Ya con esto ya nosotros podemos ir viendo que se busca la sociedad civil después de que se hace el plan. Hacia junio del 2013 se da un primer taller sobre gobierno abierto que fue organizado por la sociedad civil, pero claro, el primer plan de acción para poder entrar en el ciclo bianual tenía que cumplir, digamos, realmente era una ejecución, digamos, mucho más corta. Por eso es que inicia, digamos, el siguiente periodo ya en julio y en diciembre ya tenemos la publicación del reporte de avance de gobierno abierto en Costa Rica. Este primer plan, ahorita vamos a ver algunos detalles para contarles más, pero este primer plan va concluyendo en junio del 2014, notemos que fue pues, un poquito menos de los 2 años, y que cuando ya se busca, digamos, a la sociedad civil y el primer taller y todo el asunto, llevamos prácticamente a la mitad del periodo, ¿verdad? La firma en marzo del 2014 se da la firma de un decreto de una comisión intersectorial de gobierno abierto y esto se publica en abril. Es importante hacer aquí la aclaración de que esta comisión, digamos, fue realmente la segunda, digamos. Hubo una primera que no fue efectiva, digamos, en su funcionamiento y no es sino hasta la segunda que empieza, digamos, a funcionar. El primer plan, vean qué interesante que tenía más de 30 compromisos. Tenía algunas cosas que son netamente de gobierno electrónico, por ejemplo, expandir el uso de crear empresa, hacer un portal ciudadano o ventanilla electrónica de trámites y servicios y cuestiones en general de gobierno digital. A ver, es comprensible que el primer plan haya tenido un componente muy importante de gobierno digital, porque realmente en el primer plan en muchos países se toman ideas que estaban en marcha
y por diversas razones históricas había algunas iniciativas de gobierno digital moviéndose primero desde antes de que el concepto de gobierno abierto tome esta relevancia mundial. Otro portal de silencio positivo en tiempo GeoCR también. Ahora, incluso hay otros compromisos que no tenían realmente mucho que ver con el gobierno abierto, como la modernización del servicio postal. Otros van más como por el lado de la gobernanza digital, buscando interoperabilidad y una guía de desarrollo de sitios web del Estado, que bueno, aún al día de hoy, pues andamos en busca de realmente una normativa que nos garantice la facilidad de intercomunicación entre las distintas plataformas estatales y una uniformidad en cuanto a diseño, accesibilidad, recursos, etc. Se plantea una de las iniciativas que ha habido de poder crear un sistema, plataforma único de compras del Estado, que este compromiso, digamos, de alguna forma sí va sumando un poquito más al tema de la transparencia sustentado por la tecnología, y se plantea el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes, que es el que hoy se ha mantenido como el índice de transparencia del sector público, que ya lleva varias ediciones, 4 ediciones me parece que lleva, y que mide el grado de cumplimiento, digamos, en distintas instituciones públicas de algunas variables que permitan demostrar que se está avanzando en el gobierno abierto. Se crea con este primer plan una comisión, como les decía, de gobierno abierto, que hubo una versión 1 que no fue muy funcional, hasta que se da una versión 2, que es la que sí empieza a funcionar, es decir, tiene reuniones, tiene realmente toma de decisiones, etcétera, y que se mantiene con una ligera modificación el decreto, se mantiene hasta el día de hoy. En este primer plan, ¿okay? Como pueden ver, por ejemplo, se consideró como un compromiso con estrella, es decir, que se destacaba por el aporte al gobierno abierto el desarrollo del índice de transparencia del sector público. Disculpa sí. que te vaya a interrumpir un momento. Es que Manuel Bello nos está reportando por Twitter que no está viendo la presentación. Entonces, quizás, Manuel, se me ocurre que si probas a salir un momento, porque veo que en el chat otra persona, Beto, reporta que sí la está viendo. Entonces, tal vez, Manuel, si probas salirte un momentito y volver a entrar al mismo enlace, y si alguien más está teniendo el mismo problema, les agradeceríamos que nos reporten. Ya, disculpen. Listo, súper bien, muchísimas gracias. Veamos en este texto en donde se revisaron finalmente, es decir, en su ejecución, en su proceso de creación, en su ciclo de co-creación y co-implementación, 23 compromisos, y solamente se le ha reconocido pues, como un aporte importante al compromiso estrella, el de desarrollar el índice de transparencia, y en cuanto al, digamos, grado de cumplimiento y determinación de los compromisos, pues no se alcanza ni la mitad, ¿verdad? Un 43% de calificación. Siguiendo con esta historia, llegamos regálame un segundito para pasar acá, al segundo plan de acción. El segundo plan de acción fue mucho más acotado, tuvo un proceso de consulta mucho más amplio, o casi que me atrevería a decir que tuvo un proceso de consulta previa de co-creación, previo a que el plan se desarrollara y se enviara, y no después. Los compromisos fueron más reducidos, digamos, hubo una ambición más medida en ese punto, fueron 18 compromisos, que muchos de ellos han aportado al día de hoy. Por ejemplo, la Política Nacional de Datos Abiertos, que hoy se ve reflejada en el decreto 40.199, y el decreto de acceso a la información pública y transparencia, que se ve reflejado en el 40.200, son normas vigentes que nacieron de esos compromisos, de alguno de esos 18 compromisos del segundo plan de acción. A mí me gustaría agregar algo allí, si me permitís, y es que en el caso de la diferencia, digamos, en cuanto a que en el primer plan de acción no hubiera tanta creación y en el segundo sí, no solo obedece a que se fue madurando un poco, sino que el tema es que todos
en general, la historia de los planes de acción de gobierno abierto en todos los países del mundo fue así. La primera fue un poco, hagamos más de lo que estamos acostumbrados, que es hacer planes de innovación desde las instituciones, pero no a incluir la cooperación. Por eso también los primeros planes de acción, incluyendo el nuestro, eran muy orientados hacia gobierno digital, porque todavía no estaba clara. Esto un poco retomando el nombre de esta presentación que les hacía Ignacio al inicio, de que este es un proceso, el gobierno abierto es un camino en construcción, y estamos en esa construcción apenas. Entonces, pues, para saber, entender por qué estamos presentando los 3 planes así, bueno, porque hubo cambios significativos en cada uno, y ahí nada más. Súper bien, no, muchísimas gracias. Bueno, otro compromiso importante de ese segundo plan de acción fue el de publicar los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías internas en las instituciones. Y esto personalmente recuerdo muy bien que surge de preocupaciones que se dieron en los grupos y mesas de consulta, en donde se mencionaba pues que las auditorías aportan veces recomendaciones importantes a las instituciones, pero recuerdo literalmente a la persona diciendo, no sabemos al final si eso se cumple o no se cumple. Entonces, esa idea superó las distintas barreras de consulta, digamos, o los distintos estadios de consulta, y llegó a constituirse como un compromiso de publicar los informes de cumplimiento, ¿ok? No son los informes de la auditoría, sino los informes de cumplimiento de las recomendaciones que hacen las auditorías en sus informes. Obviamente esto requiere que el compromiso no sea, de nuevo, entendiendo el gobierno abierto como un proceso y no un proyecto, que esta publicación de informes se continúe, es decir, requiere de las nuevas administraciones la voluntad política de continuar con la publicación de esas recomendaciones. ¿Okay? Otro compromiso era transparentar el proceso de selección de funcionarios públicos bajo el régimen de servicio civil. Esto realmente caminó lentamente, hubo dificultades y todo esto ya, digamos, les comento de la experiencia que recordamos en la Comisión de Gobierno Abierto. Hubo muchas dificultades a la hora de incorporar las distintas plataformas o sistemas que tenía internamente el régimen de servicio civil y por ahí, digamos, hubo algunas trabas. Ya le comento la construcción de los compromisos. A Roma que pregunta. Transparentar los procesos de gestión de los proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida surgió también de la preocupación de que pues no es el única área, ni mucho menos, pero sí hay muchas veces situaciones de corrupción que se dan en la ejecución de proyectos de infraestructura, entonces la idea era transparentar, digamos, todo ese ciclo de vida. Y evidentemente entendiendo que como parte de ser un proceso requiere mucha formación y divulgación de los derechos ciudadanos en el marco del gobierno abierto, la idea era que eso así ocurriera. Voy a profundizar aquí un segundito sobre cómo es que se construyeron los compromisos. Para la construcción de los compromisos se desarrolló hasta la siguiente. Ok, perfecto. Vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. Sí, esta imagen que están viendo es del informe de ejecución de la primera fase de consulta, gracias en efecto al apoyo de IVOS, entre Abriendo Datos, Accesa, la empresa Manatí, desarrollamos un proceso de facilitación para la consulta. Lo que se hizo fue elegir por lo menos en uno de los lugares de cada una de las regiones del país, realizar un evento presencial, ¿okay?, de consulta, para que mediante una metodología que llevaba a las personas a primero plantearse pues cuáles eran los problemas que sentían más cercanos en sus comunidades y luego de eso poder de ahí empezar a concluir cuáles podrían ser las causas y que esas causas pudieran ser atacadas mediante políticas públicas de alcance nacional, poder proponer compromisos. De cada una de esas sesiones salían 3, 4 ideas, ¿verdad?, de posibles compromisos, y se realizó al final y último taller que se realizó en San José de sistematización. Todo esto fue abierto y se le dio la divulgación que se pudo darle a través de redes sociales, ¿verdad? Fue abierto a que las personas que quisieran participar, participaran sin ningún requisito más que llegar. Y en ese proceso de sistematización, entonces, perdón, en ese taller de sistematización,
entre los diversos grupos fueron acomodándolo, bueno, cuáles son parecidos y que se puedan unir uno con otro, que más o menos tengan el mismo alcance o el mismo ámbito, cuáles pueden ser sucesivos de forma que uno sea primero y otro sea una política pública más avanzada, y a partir de ahí se llegó a una versión final, digamos, que me parece, eran 12 o 14 la versión final, esa parte sí no me acuerdo ahorita. Al final salieron, en la sistematización salieron 30 compromisos, ajá, 30 propuestas, y en esa propuesta, luego alguien tiene un micrófono abierto. Tal vez si nos pueden cerrar el micrófono, se los agradecemos. Hola, buenas noches. A ver, ¿quién será quien tiene el micrófono para poder silenciarlo? Creo que es este. No, ese está muteado. ¿Se está muteado? Bueno, vamos a continuar aquí mientras vamos encontrando. Les decía que fueron 30 propuestas de compromiso y de esas luego entonces se hizo una priorización, se seleccionaron cuáles estaban repetidas, etcétera, y terminaron siendo 15 propuestas de compromiso. De esas 15 propuestas, básicamente 13 quedaron total o parcialmente reflejadas en el plan de acción. Ok, perfecto. Perdón, y nada más decirles que ahorita les ponemos ahí la dirección, pero todo el proceso está documentado en un sitio que se llama yosoygobiernoabierto.cr. Y propiamente el proceso del segundo plan está en yosoygobiernoabierto.cr/archivos, pero ya ahorita se los ponemos ahí en el chat. Ok, genial. Muchísimas gracias. Y, bueno, aquí está el yosoygobiernoabierto.cr para que lo puedan ver. Y para ir terminando esta parte del decreto, describir pues la conformación de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto como se hizo en ese momento. Era Ministerio de la Presidencia y quien lo lideraba a través del viceministerio el viceministerio de Paz. No. Bueno, algo de diálogo ciudadano. Algo de diálogo ciudadano, me falta un nombre ahí. Sí, diálogo ciudadano. Asuntos políticos. Asuntos políticos y diálogo ciudadano, ese era el nombre correcto. Está también Mideplan, evidentemente, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Hacienda. El sector empresarial, UCAEP nombró un representante que en el tiempo en que nosotros estuvimos fue el director de Camtic. CONALE nombró representantes que estuvieron un poco variados, hubo un tiempo una persona, después otra, y en sociedad civil estuvimos dos organizaciones, Costa Rica Íntegra y nosotros Abriendo Datos Costa Rica. La comisión pues ha variado un poquito su integración y ahora después podemos hablar sobre eso, y más bien sería bueno que pasáramos al tercer plan de acción. Si quieres comentar vos que estuviste muy cerca de ese proceso. Sí, voy a seguir, está bien, y así también para que descanses un rato y que escuchen otra voz. Antes voy a responder la pregunta de Gabriela para devolverme un poquito, que nos dice que si en los compromisos del plan de acción se puede proponer cualquier tema. En realidad, no exactamente. Como veíamos al principio, Gobierno Abierto tiene que ver con transparencia y acceso a la información, con rendición de cuentas, con colaboración, con participación. Entonces, a mí siempre me gusta ilustrarlo con este ejemplo. Si una comunidad tiene una problemática porque requiere una obra pública, por ejemplo, un puente o un salón comunal, una obra pública X. Si esta comunidad tiene interés en participar en el proceso de construcción del plan de acción, claro que sí. Solamente que no va a poder proponer porque no es un plan de construcción de obra pública, no es un plan de desarrollo, sino que es un plan para promover participación en transparencia. ¿Qué compromiso podría ir allí que está vinculado a sus intereses?
Bueno, por ejemplo, un sistema de vigilancia o de control ciudadano para las obras públicas que se construyan. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos llevando un proceso para fiscalización de obra pública a través del sitio mapa de inversiones. Que el sitio mapa de inversiones de Mideplan salió precisamente de un compromiso de gobierno abierto en algún momento. Otro compromiso que podría ser, bueno, que haya un mecanismo para que la asignación de presupuestos de los municipios se construyan participativamente, como sucede en algunas municipalidades. Bueno, entonces allí podrían influir en que se construya el puente, se construya esto, pero no, son mecanismos que colaboren y contribuyen a solucionar nuestros problemas, pero no mecanismos que ejecutan obra pública por sí mismos. Bueno, entonces les cuento un poquito más para continuar y cerrar ya esto y que podamos conversar un poco más. Algo también que quería devolverme y resaltar es que los planes de acción son para 2 años. ¿Okay? Por eso lo que les decía Ignacio, de que los compromisos tienen que ser muy concretos, muy medibles. ¿Okay? Y en algunos casos, pues, va a implicar que les demos seguimiento en nuestros planes de acción. Y lo tomo porque para el tercer plan, cuando vino el tercer plan, que fue el plan del 2017-2019, que es el que termina de implementarse en julio de este año, para este plan se redujeron todavía más. Recuerden que en el primer plan había 30 compromisos, en el segundo plan 18 compromisos, y ahora en este se redujo todavía más a 12. Inicialmente queríamos que fueran menos, y digo queríamos porque en este tiempo estábamos en la Comisión de Gobierno Abierto, y queríamos que fueran menos porque ya habíamos visto que era terrible manejar 18, 17 compromisos. Sin embargo, algunos de estos, como pueden ver en la diapositiva, no son de implementación por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hubo el cambio. ¿Cómo se hizo para bajar la cantidad? Bueno, lo que hicimos fue trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, entonces también teníamos la misma dificultad. Y ahí entonces lo que se hizo fue una priorización. Esta priorización se hizo con base en los intereses tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de las organizaciones e instituciones representadas en ese momento en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Y se priorizaron estos 5 objetivos de desarrollo sostenible: igualdad de género, paz, justicia e instituciones sólidas, ciudades y comunidades sostenibles, reducción de desigualdades, acción por el clima. Y me voy a devolver un poquito acá, porque los 5 primeros compromisos que ustedes ven en esa lista son los resultantes y los asociados a esos objetivos. La construcción de una plataforma digital de acceso a la información sobre atención de violencia contra la mujer, que es el compromiso número 1, una plataforma multicanal de acceso a la oferta de acceso a información sobre oferta educativa, que es reducción de desigualdad. El Laboratorio para Ciudades Sostenibles e Inclusivas, relacionado con el compromiso de ciudades sostenibles, apertura de datos de cambio climático y un observatorio de marco jurídico de gobierno abierto, relacionado con el objetivo 16. Aparte de eso, hay un compromiso para la implementación de estándares de contratación abierta en la publicación de datos del SICOP, que es el Sistema de Compras Públicas, y 3 compromisos de otros poderes, esto en el marco de Estado abierto, que ahorita vamos a hablar más. Estos son un compromiso de la Asamblea Legislativa, uno del Poder Judicial y uno del Tribunal Supremo de Elecciones, y 2 compromisos de seguimiento de compromisos de los planes anteriores. ¿Okay? ¿Cómo se construyó? Bueno, acá se hizo un modelo diferente y se avanzó un poco en la co-creación. Porque ya no fue como en el anterior, que Sociedad Civil hizo un proceso de consulta aparte y el gobierno aparte, y luego en Comisión Nacional de Gobierno Abierto nos juntamos, sino que aquí desde la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, que ya estaba conformada y tenía representación de diversos sectores, se organizó el proceso.
Aún así, sociedad civil aportó la realización de 3 talleres fuera de San José, porque por ausencia de recursos del Ejecutivo no había, y nosotros sí insistimos en que queríamos, y se realizaron 3 talleres, uno en Punta Arenas, uno en San Carlos y otro en Ciudad Neiva. Igual, se llevó el mismo proceso, que le explicaba ahora Ignacio a Roma, creo que era la que preguntaba, y allí lo que se hizo fue igual, seleccionar las ideas que iban saliendo y en Comisión Nacional de Gobierno, y que cumplieran, se veía que cumplieran ciertos requisitos, como por ejemplo, bueno, obviamente que estuvieran vinculados a los principios de gobierno abierto, que estuvieran vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible y que fueran medibles, cortos, etc. Voy a hablar también un poco de cómo, por qué este cambio de gobierno abierto a Estado abierto y cómo se ha dado acá en Costa Rica. A ver, cuando hablamos de gobierno abierto en los países, sobre todo en los países anglosajones, usualmente se entiende por gobierno abierto se entiende todo el gobierno, el poder ejecutivo, la justicia, etcétera. Sin embargo, en América Latina eso no es así. Y cuando hablamos de gobierno abierto pensamos en el ejecutivo. Y resulta que hay muchas cosas y muchos cambios para innovar, para salir adelante, que no pueden hacerse solo desde el ejecutivo. En el caso, por ejemplo, de avances en acceso a la información en este país que pasan por la aprobación de una ley de acceso a la información, eso tiene que ver el legislativo. Hay cosas que tienen que ver de la aplicación del Poder Judicial. Entonces, por eso ha comenzado a pensarse en nuestros países en un tema de Estado abierto más que de gobierno abierto. Aparte, también tenemos que pensar en las municipalidades, sobre las cuales tampoco el Ejecutivo tiene injerencia. Entonces, en el 2016, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Fue el primer convenio de Estado abierto, en el que los presidentes de los poderes firman como una carta de intención, era muy, muy general, en donde decía que querían avanzar en acciones de gobierno abierto. En el 2017 ya se firma un convenio un poco más claro, con objetivos más claros, además siendo testigos de honor la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. Y por eso entonces ahora hablamos más de Estado abierto que de gobierno abierto, porque se han incluido, y entonces el Poder Judicial tiene un proceso de justicia abierta, el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo tiene un proceso de Parlamento abierto, en el cual, pues, por supuesto, tenemos muchísimos retos y desafíos. Tampoco es que todo lo que les hemos contado ha sido perfecto y que todo vaya caminando bien. Tenemos muchos retos y sobre eso queremos hablar este último ratito. El primer reto, les recordamos que en esta parte de los retos y desafíos es absolutamente un poco, lo otro fue un poco un recuento más histórico, pero acá es de la visión absoluta de sociedad civil, pues de nuestra organización y de lo que hemos logrado trabajar en instituciones con otras organizaciones. Así es que faltarán otros y también habrá retos de los que nosotros presentemos aquí que desde otras perspectivas resulten diferentes. El primer reto que nosotros ubicamos es que el gobierno abierto responda a las necesidades de las personas y no se convierta solamente en un índice más o en como nos decía un representante de un territorio indígena una vez, en una medallita de gobierno abierto, en titulito en el cual un gobierno se considere graduado. No, gobierno abierto tiene que responder a la gente, a las personas, a todas las que están allá afuera, y no solo a los requerimientos de las instituciones. Otro gran reto es que en ese proceso de responder a las personas se pueda responder a aquellas poblaciones que históricamente han estado al margen o han estado muy alejadas de lo que otras poblaciones disfrutamos.
En eso son incontables y no quiero pecar de no citar a todas, pero obviamente mujeres, población indígena, población con discapacidad, población sexualmente diversa, niñas, niños, bueno, infinidad. Y yo creo que cada uno de nosotros estará en este momento pensando en una población específica. Y es necesario que el gobierno abierto sea inclusivo y responda a las necesidades de todas las poblaciones y todas las regiones, porque además, ¿verdad?, tenemos el problema de centralización en San José, en el Valle Central. Otro gran reto es que el gobierno abierto que vayamos interiorizando gobierno abierto para que cambiemos la forma de relacionarnos, como decíamos en el concepto, en la definición que al principio Ignacio citaba, que cambiemos esa forma de relacionarnos y que ya no sea un funcionario o una funcionaria pública hablando de espaldas o en una posición de superioridad, o persona de sociedad civil exigiendo o vociferando, sino que entendamos todos que tenemos que sentarnos en igualdad de condiciones a co-crear, porque la co-creación es la base del gobierno abierto. Y la co-creación se diferencia de la consulta y se diferencia de las formas de participación a que estamos acostumbradas las personas en nuestros países. En América Latina se calcula que el 97% de las iniciativas de participación se queda en la consulta. Es decir, solo me preguntan y nunca sabemos qué pasó con esa consulta ni tenemos la oportunidad de participar en co-crear. La co-creación es diferente a la consulta. Cuando nosotros nos consultan, nos presentan un documento, nos presentan un plan que ya viene hecho y nos preguntan qué nos parece y a lo sumo se cambiarán algunas cosas. La co-creación es sentarse con la hoja en blanco en igualdad de condiciones. Obviamente los sectores llevamos siempre una agenda, llevamos cosas que queremos incluir, pero es comenzar de cero. No es consulta. El gobierno abierto no es solo consulta. Incluye consulta, claro que sí, pero la base del gobierno abierto es la co-creación. Y la co-creación se construye con muchísimas más, y a mí me gusta mucho decir que la co-creación tiene más de 3C, y porque la co-creación requiere confianza, y requerimos cambiar la forma en que nos relacionamos, requiere una excelente comunicación y desarrollar nuevas destrezas de comunicación, requiere cercanía no solo, no solo física, ¿no?, sino que cercanía en cuanto a poder conversar y a poder tener cercanía de ideas, de objetivos y de metas comunes. Capacidades, requiere creatividad, requiere conocimiento y requiere coherencia. ¿Coherencia con qué? Bueno, cada uno de nosotros responde desde un sector y requerimos ser coherentes y no olvidar, por lo menos desde sociedad civil, por lo menos nosotros lo consideramos así, olvidar que nosotros respondemos a sociedad civil, respondemos a la ciudadanía. Aunque no nos hayan nombrado sus representantes, por lo menos para nosotros sí, es importantísimo responder al sector al que pertenecemos. Tenemos que avanzar, otros retos, avanzar en la coimplementación, es decir, una vez que tenemos los planes de acción, ¿qué? ¿Cómo seguimos? Y, por ejemplo, nos ha pasado en este tercer plan de acción que hay una serie, porque algo que no les dijimos, creo, es que en los planes de acción, en cada compromiso, hay una contraparte de sociedad civil o de academia o de otros sectores. Y algo que en este tercer plan de acción no hemos podido avanzar es hacia la coimplementación. Las organizaciones que somos contraparte no tenemos noticias de cómo van o no hemos sido llamados a participar, a pesar de que, por ejemplo, desde la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto, que es un grupo de organizaciones que trabajamos en esto, hemos hecho esfuerzos por comunicarnos con las instituciones para saber qué pasa y aún así ha fallado esa parte. Y no solo en ese país, es algo que cuesta, pero es un reto que tenemos y que debemos avanzar hacia ahí. Y la coimplementación requiere que se definan muy bien responsabilidades, roles y que haya respeto. Y requiere más letra C, requiere constancia, requiere colaboración y requiere disposición a construir. Además de todas las otras que habíamos visto. Otro gran reto, que sobre todo desde sociedad civil para nosotros, es el aprender a compartir. Venimos de historias, de una forma de trabajar complicada,
en la que los recursos son escasos, entonces cuando tenemos un plan, un proyecto, nos cuesta mucho compartir, está mucho darnos y abrirnos para hacer alianzas, y eso tenemos que aprenderlo y es básico y fundamental para gobierno abierto. Avanzar hacia la innovación, ser creativos. Nos faltan datos, nos falta acceso a la información, es un gran reto. Gobierno abierto no puede continuar en Costa Rica sin una ley de acceso a la información, por ejemplo, y eso no lo decimos solo nosotros, lo ha señalado la OCDE, y pues quisiéramos que también lo señale la Alianza para el Gobierno Abierto, porque Costa Rica entró sin ley de acceso a la información, tenemos 7 años de estar, y siendo un pilar el acceso a la información, seguimos sin ley de acceso a la información. Necesitamos avanzar en normativa, no solo en la ley de acceso a la información, sino también leyes que otros países han implementado, como la ley de lobby, para poder saber y poder tener acceso desde ciudadanía a quienes están haciendo lobby en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo. Y necesitamos avanzar hacia la sostenibilidad, no solo, cuando se desarrolla un compromiso de gobierno abierto, las instituciones necesitan tener con qué hacerlo. Y hay un ejemplo ahí, es la Política Nacional de Datos Abiertos, que se promulgó, se obtuvo como resultado del segundo plan de acción, y cuya implementación se ha visto muy, muy retrasada, porque no hay recursos para crear la Secretaría Técnica que está contemplada en la política, que es la que tiene que ejecutarla. Entonces, tiene que asegurarse que haya recursos para la sostenibilidad, iniciativas de sociedad civil. Cuando entramos en esto de gobierno abierto, esto viene a ser una cosa más en agendas ya complicadas, con recursos escasos. Entonces, necesitamos avanzar hacia ver cómo podemos tener sostenibilidad financiera y de recursos de tiempo, ¿verdad? Y de recursos de conocimiento, de acceso a conocimiento. Por eso nuestro interés en hacer estos diálogos, en hacer estas conversaciones en línea, para que quede grabado y podamos continuar aprendiendo juntas, las personas que estamos interesadas. Es importantísimo transversalizar e integrar gobierno abierto en la práctica global de las administraciones y no como un proyecto de una dependencia. Mientras el gobierno abierto no sea parte de todas las fases de la política pública, vamos a seguir teniendo que seguir evangelizando y seguir teniendo que recordarlo y seguir teniendo que correr a hacer los compromisos cada 2 años. No, gobierno abierto tiene que estar como una forma nueva de hacer las cosas. Y cada proyecto, cada nueva política pública, cada nuevo diálogo ciudadano, cada nueva cosa que se vaya a crear, tiene que transversalizarse por los pilares, por los fundamentos de gobierno abierto. Tiene que transversalizarse por el acceso a la información y por la co-creación. Y solo así podremos evitar, y me gusta mucho retomar siempre esta frase de una colega de la sociedad civil mexicana, que ella decía en una actividad que un país tenga ejercicios de gobierno abierto no quiere decir que sea abierto, no quiere decir que sea un gobierno abierto. Es decir, que tengamos 4, 12, 5 compromisos en un plan de acción, no quiere decir que seamos ya un gobierno abierto. Si, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo no se construye con una visión de gobierno abierto, si, por ejemplo, el diálogo sobre reformas fiscales no se construye con una visión de gobierno abierto, la atención de emergencias no se construye con una visión de gobierno abierto. Entonces, no somos un país de gobierno abierto mientras solo tengamos ejercicios aislados. Necesitamos educación para el gobierno abierto, definitivamente. Necesitamos generar capacidades, cambiar costumbres y prácticas del ejercicio ciudadano y la función pública. Y urge que ya estos temas se estén hablando en los programas de educación cívica. Tuvimos aquí una caída de internet, dicen que este país no tiene conexión de banda ancha, sino de banda angosta. Y bueno, tuvimos aquí podemos comprobarlo con esta que pasamos. Nada más para asegurarme que estamos grabando. Ok, sí, listo, para continuar. Y vamos a ver si tenemos...
Ya lo habíamos visto. Perfecto. Perfecto. Okay. Bueno, solamente nos restaba cerrar. Estábamos aquí compartiendo esta presentación. Hemos compartido esta presentación y pues queríamos plantearles si existían preguntas. Voy a ponerles, les hablé del sitio de Yo Soy Gobierno Abierto, así es que voy a ponerles acá, mientras tanto, la dirección en el chat, .cr, y allí está lo del último plan de acción, es lo que van a encontrar en lo del tercer plan, cómo se construyó. Sin embargo, también si entran a yo soy gobierno abierto.cr, archivo, podrán encontrar lo relacionado con el segundo plan de acción. Hola, soy yo otra vez. ¿Quién es? ¿Quién nos está diciendo? Bueno, te quedamos aquí. Yo no sé si Ignacio tiene algo que nada más, yo creo que más bien sería a ustedes que sepan, pues que quedamos a la orden para, dame un segundito, ¿sí? Ahí va avanzando. Ajá, ahí Listo. está. Ahí están los datos de contacto. Nada más para recordarles, si alguien no lo ha visto, o comentarles, ¿verdad? Que esta semana que viene tenemos la semana del gobierno abierto. Entonces, es importante que sepan que ahí a través de las redes sociales de Abriendo Datos vamos a estar publicando y republicando cosas que otros colegas de sociedad civil y hasta de la administración pública, obviamente, de gobierno abierto, van a estar compartiendo sobre agendas de eventos presenciales y en línea que tenemos la otra semana. Sí, de hecho nosotros tenemos planeado, estamos haciendo, le hemos llamado un festival virtual de gobierno abierto. Vamos a estar teniendo sesiones en línea tipo webinar toda la semana. El lunes vamos a tener uno sobre cómo se organiza la sociedad civil en los espacios de gobierno abierto. El lunes 11 a las 4:30, no, perdón, a las 6:30. El martes 12 a las 4:30 vamos a hablar sobre gobierno abierto municipal y vamos a compartir experiencias de Costa Rica y Guatemala. Y el miércoles posiblemente vamos a, no, lo dejamos en blanco porque posiblemente el evento Cerdán, que es el representante de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se va a realizar, no tenemos todavía la sede, pero lo está organizando la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. El jueves vamos a conversar sobre planes de acción y vamos a tener como invitados a un compañero de la sociedad civil de Chile, que ya va a estar construyendo su cuarto plan de acción, y de la sociedad, otro compañero de la sociedad civil de Ecuador que están en su primer plan de acción, y a Israel Aragón, que es el evaluador del mecanismo de reporte independiente. Y el viernes no estoy segura todavía de la programación, pero igual tenemos el evento en Facebook, en el Facebook de Abriendo Datos, allí lo pueden ver. Y los invitamos a que se den la vueltita y que compartan con nosotros esa semana. El evento se llama, lo pueden buscar por Semana de Gobierno Abierto _ Festival Virtual, y quedamos a la orden. Y bueno, si no hay preguntas, nos pueden contactar en esos espacios, en esos medios de contacto que estamos allí. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, y nos estaríamos quedando a la orden de ustedes para cualquier consulta, con muchísimo gusto, y a seguir conversando. Y ya les digo, la semana entrante
Que no se les olvide, entren al Facebook nuestro, ahí en el evento, hay un evento que se llama Semana de Gobierno Abierto, Festival Virtual, y ahí van a estar todas las sesiones que vamos a tener. Como les decía hace un rato, vamos a hablar sobre gobierno abierto municipal, sobre formas de organización de sociedad civil en gobierno abierto, vamos a hablar sobre planes de acción, y vamos a tener invitados de otros países que nos van a estar compartiendo sus experiencias. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por conectarse y gracias, muchísimas gracias. Seguimos conversando. Nos vemos la semana entrante, ojalá en todos los espacios en línea que vamos a tener. Gracias, buenas noches.